Pues siguiendo el tema de espejos esféricos, ya vimos cómo están conformados los esquemas que vamos a estar valorando y cómo se va a estar formando la imagen en este tipo de espejos. Ya revisamos cómo va a ser la trayectoria de cada uno de estos rayos notables, que es diferente a la que se presenta en los lentes, pero siguen ciertas reglas esenciales. Lo siguiente ya vimos y calculamos el foco y el radio. Ahora vamos a ir con algo más avanzado, lo cual es lo siguiente. Vamos a estar utilizando todas estas fórmulas. La primera, pues, es una que ya conocen, cómo estimar el poder catóptrico. MO significa vergencia de entrada, la cual se va a estar calculando dividiendo el índice de refracción entre y la distancia objeto. Vergencia de salida va a ser igual a vergencia de entrada más poder catóptrico. Y la distancia de la imagen va a ser igual a índice de refracción entre vergencia de salida. Y también vamos a calcular la magnificación dividiendo vergencia de entrada, veo, y vergencia de salida. Al final también vamos a estimar cuál va a ser la altura de la imagen, que es multiplicar magnificación por altura del objeto. Con todas estas fórmulas nosotros vamos a estimar las características que va a tener la imagen, ya sea en un espejo cóncavo o convexo. A raíz de todo esto también nos va a ayudar a ir entendiendo el principio de un aparato muy importante para nosotros, el cual es el queratómetro, ya que sí, las miras de todo queratómetro son al final anillos concéntricos y también se emplean espejos. Entonces, estimando todo esto, ya vamos a ir sentando las bases. Ok, aquí tenemos que calcular las características de la imagen. Para ello, recordemos lo que tenemos que hacer siempre. Datos. ¿Qué datos tenemos? Entonces, tenemos un radio de 20 centímetros. ¿Qué otro dato tenemos? La distancia, exacto, ese es un valor muy importante para nosotros. Sería 50 centímetros. La Altura, altura del objeto, la cual es centímetros. 4 centímetros. Siempre, y lo dijimos, que en estos ejercicios de espejos vamos a estar convirtiendo todos los valores a metros. Entonces quedaría 0,20 y 0,50 y aquí 0,04 metros. El primer paso que tenemos que hacer, acomodando ya todas las fórmulas de manera secuencial, es sacar el poder catóptrico de este espejo. Entonces, según los valores que tenemos aquí, ¿qué fórmula debemos de utilizar? La primera parte, la segunda, la tercera. La segunda en donde tenemos el radio. Entonces va a ser -2 entre el radio, lo cual sería igual a decir -2, Ah, 0,20 metros. 0,20. Aquí vamos a empezar con la primera regla. Como al final todos estos ejercicios van a estar en un plano cartesiano en donde vamos a tener un eje X y un eje Y, tenemos que considerar lo siguiente. Recuerden que este es cóncavo. Aquí está. Entonces, cualquier distancia posicionada en el plano de coordenadas, tengo que ubicar entonces mi espejo, mi primer espejo, yo lo ubico en cero, en un plano de coordenadas. Entonces, aquí estaría, este es las X y esta es Y. Y muy derechueca, pero así queda bien. Entonces, ¿está a la izquierda o derecha? Siendo aquí positivos y acá negativos. Entonces, la distancia, ¿cuánto era? Nos quedaría igual entonces a Menos. -20. Este -20, entonces podemos concluir que sale porque el objeto está antes del espejo.
por lo cual la distancia en el plano de coordenadas va a ser negativo. Ajá. Cualquier objeto que esté antes del espejo se va a considerar en negativo la distancia. La distancia que haya de mi espejo a mi objeto va a ser siempre negativo. Si se encuentra antes del primero. Entonces quedaría menos 20 centímetros. ¿Cómo lo convertimos a metros? Entonces nada más sería agregarle un negativo. Sería 0,20. 0,20. De aquí sale este negativo por el plano de coordenadas, en donde va a estar ubicado mi objeto real. Esto también se va a estar aplicando en muchos otros ejercicios. Es una distancia que es el radio va a tener un valor negativo. Entonces sería menos 0,20. Ya acordamos que entonces, ¿en dónde estaba el radio? ¿Derecha o izquierda? En el plano de coordenadas. Entonces sería un valor, pues va a darles más 10,00. Aunque salga un número sin decimal, tenemos que poner los dos ceros. Entonces, más 10 catioptrías. ¿Concuerda con las leyes que vimos la vez pasada de cómo distinguir matemáticamente un espejo cóncavo de uno convexo? Acordamos que un espejo convexo, el poder catóptrico siempre va a ser en negativo. En cambio, un espejo cóncavo siempre va a tener su poder catóptrico en positivo. Vuelvo a preguntar, ¿concuerda con esa regla? Sí, exacto. Entonces, aquí ya el mismo ejercicio nos estaba diciendo que el espejo iba a ser uno cóncavo. Entonces, al calcular el poder catóptrico, ya nosotros nos va a salir un valor positivo, el cual ya nos sirve de verificación. Entonces, sí, estamos ante un espejo cóncavo que va a tener tal y cual característica que nos va a ayudar a saber dónde se está formando y cuáles son las características de esta imagen. El siguiente paso con la fórmula es vergencia de entrada. Entonces, vamos. BO es igual a índice de refracción entre la distancia. Índice de refracción, no se menciona ninguno. ¿Cuál es el del aire? 1. Siguiente, distancia, 0,50 metros. Pero sería positiva o negativa. Sería negativo, porque esta es la distancia que hay del objeto al espejo. Está en el plano de coordenadas, ya vimos en el esquema, negativo. Entonces sería menos 0,50 la distancia. Hagan el cálculo, 1 entre menos 0,50, ¿cuánto les? Menos 2, aquí en este caso serían dioptrías. Cuando hablemos de vergencias, la unidad de medida para esto siempre van a ser las dioptrías. ¿Qué es lo siguiente que vergencia de salida? BS es igual a vergencia, este pequeño, de entrada más el poder catóptrico. Esto va a ser igual. Vergencia de entrada, ¿cuánto dijimos? Sí. Menos 2 dioptrías. A esto le voy a sumar, ahora sí, el más 10,0 dioptrías. En su calculadora tienen que ponerlo con paréntesis. Así deberían de ponerlo en la calculadora para que les dé bien el signo. ¿Cuánto les da? Menos 2 más 10 más 8 dioptrías. Entonces, ya tengo mi vergencia de entrada y mi vergencia de salida. Siguiente paso, que es a qué distancia se está formando la imagen. Entonces sería I' es igual a índice de refracción entre vergencia de salida. Es igual, índice de refracción sigue manteniéndose el 1 porque seguimos en el aire. Entonces esto entre vergencia de salida más 8 dioptrías es igual, ¿cuánto les da? 0,125 metros. Siguiente paso,
es la magnificación, ¿no? ¿Cuánto me va a estar magnificando en este espejo la imagen? Entonces es vergencia de entrada entre vergencia de salida. Esto va a ser igual menos 2 dioptrías entre más 8 dioptrías. Esto va a ser igual menos 0.25x. Siguiente y último paso. La última característica es pues la altura de la imagen. Entonces h' va a ser igual a multiplicar la magnificación por la altura del objeto. Esto es igual a la magnificación, me salió de menos 0.25x por, bueno, aquí paréntesis, por, abro paréntesis, 0.04. Es igual a menos 0.01 metros. ¿Cómo quedaría mejor este valor? Centímetros, En milímetros. centímetros. Centímetros. Entonces, altura de la imagen es igual a menos, ¿cuánto? ¿Un centímetro? 1 centímetro. ¿Qué fue lo que pasó con esta imagen? ¿Se hizo más grande o se hizo más pequeña? Exacto. A la hora de reflejarse en este espejo, pues tuvo las siguientes características. La magnificación sabemos que es de menos 0.25 y que la distancia a la cual se estuvo formando es de 0.125 metros, o que es lo mismo que decir que 12.5 centímetros, ¿no? Esto es igual a 12.5 centímetros. Sepan que como esto nos lo arroja en metros, lo podemos convertir a centímetros, milímetros, según corresponda, o sea más fácil para entender de ustedes. Así quedaría representado gráficamente todo lo que vimos de las características de la imagen. Repasando el ejercicio, tenemos mi objeto que tiene una altura de 4 centímetros, que está a una distancia de este espejo. ¿Cómo está en el plano de coordenadas? Yo aquí, el espejo está ¿en qué? En ceros, ¿no? A la izquierda, en el eje de los negativos. Al final, determinamos que el poder catoptrico de este espejo es de más 10, lo cual concuerda con la fórmula que me dice que sigue la ley de un espejo cóncavo. La vergencia de entrada con la cual estuvo incidiendo estos rayos luminosos fue de menos 2 dioptrías y la vergencia con la cual salió para reflejarse aquí fue de más 8 dioptrías. Al final, las características más importantes de la imagen es que la distancia a la cual se estuvo formando esta pequeñita cosa de aquí es la imagen se formó a una distancia de 12.5 centímetros con una magnificación de menos 0.25 y la altura de esta imagen es de menos 1 centímetro. Ahora visto desde el plano de coordenadas, pues concuerda con todo, ¿no?